buenas tardes, estimados estudiantes, eh, participantes de las diferentes carreras de Uni Ojeda y UDEFA, Convenio y ESIP, Ventanas al Conocimiento, de las diferentes carreras que ustedes están desarrollando en este hermoso convenio y que están formándose de manera individual y participativa dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje como profesionales de la República. Entonces, hoy vamos a trabajar o seguir dándole pautas a la unidad curricular Lenguaje 1. En estos momentos tenemos entonces una importancia de diferenciar lo que es lengua y lo que es habla. ¿Por qué esto lo debemos diferenciar? Porque dentro de nuestro perfil profesional o dentro de su perfil profesional, ya sea de ingeniero, administrador, contador, derecho, ¿sí? Educación, ustedes se están formando para darle a su perfil profesional una fuerza que pueda entender a través del tiempo un proceso que debe estar dado y dirigido a la comunicación y que a través de la lengua y a través del habla puede estar también ubicado en el desarrollo de ese lenguaje. Lengua y habla. Cuando se dice lengua, es un sistema de signos orales y escritos que utilizamos para comunicarnos y se concreta a través del habla. El habla es la manifestación oral de palabras o de la lengua a través de las palabras, movimientos corporales o señales. El habla es un uso individual del sistema de signos y lo hacemos al hablar. Es la realización de su lengua y que comparte con una comunidad lingüística determinada. Cuando se habla de lengua, hablamos de la lengua española, la inglesa, la francesa, la italiana, la portuguesa, en fin, todos los tipos de lenguas que existen. Si hablamos de lenguaje, lo estamos hablando ya sea oral o escrito. Hablamos de ese lenguaje, un mensaje de voz, pudiéramos hablar de un artículo científico, de una carta, de un memorando, en fin, eso hablamos de lenguaje. Y cuando hablamos de habla, hablamos de conversación y discurso. En las diferencias que podemos tener nosotros durante ese proceso de lengua y habla, podemos también hablar cuando podemos también decir que habla, se puede decir que hay 5 tipos. Entonces tenemos el habla, la palabra asertiva, esa que se da de manera en que yo pueda representar y dar información en un momento para darle fuerza y calor a ese momento de conversación. Entonces lo digo asertivamente, utilizo el tono más sutil, utilizo ese intercambio de palabras, de manera que otro pueda tener respuesta igual y que está estableciéndose dentro de ese proceso comunicativo de manera asertiva, afirmar algo sobre el mundo o sobre cualquier tema determinado. Tenemos también actos como los compromisos, entonces ya también tenemos otro tipo de habla, como los compromisos, ya se desarrolla un lenguaje donde se siente obligada la palabra, donde hay un posible encuentro de manera comprometida, entonces otro tipo de acto. Tenemos los directivos, la gerencia, el que dirige, el que hace, el que crea, el que puede tener una fuerza direccional, pero hay que trabajar muy bien esa lengua, pues hay que trabajar muy bien el habla, el tono
todo como se dicen las cosas. Entonces ahí también tenemos un acto de habla bastante fuerte y que pudiéramos estar estableciendo relaciones interpersonales más comunes. Tenemos los declarativos, también tenemos el expresivo, el declarativo, cuando yo pido, hago algo, declaro verdades, declaro muchas cosas y digo cómo pueden estar en orden y organización. Y los expresivos, porque de manera espontánea lo hago y entonces puedo expresar sentimientos, emociones y todo aquello. El habla viene siendo la vocalización de sonidos. Es un fenómeno psicofísico que en él se asocian imágenes, conceptos, los cuales son creadas por el sujeto con el uso de una lengua natural. Esa lengua natural viene siendo el idioma. Viene siendo la lengua. Entonces, es por ello que en un momento determinado se puede desarrollar la lengua como un proceso o un conjunto de signos que forman un idioma y que también nos va a dar un lenguaje. Es necesario entonces que podamos buscarle significado a los textos, que podamos buscarle el significante también a los textos, que se le pueda dar una forma original donde solo las ideas no son la filosofía, sino que también a través de la lengua, pero con la palabra hablada, el lenguaje puede adentrarse profundamente en el pensamiento. Entonces, ahí tenemos una diferenciación entre lengua y habla. ¿Por qué es importante la oratoria? ¿Sí? ¿Por qué es importante la oratoria, el lenguaje gestual, el discurso de su perfil profesional? ¿Por qué es importante ello? Cuando decimos oratoria, viene siendo ese proceso de signos. Es las habilidades y destreza de pensamiento, palabra, que debe tener la persona que está expresando el mensaje, es decir, el emisor. Si nosotros hablamos de esa oratoria como una forma de expresar todos esos signos lingüísticos a través de habilidades y destrezas, entonces podemos incluir en ese proceso el pensamiento. Entonces ahí tenemos que la vocalización de sonido, esa vocalización que se le hace al signo lingüístico, esa vocalización que se le hace a ese sistema de signo como fenómeno psico y físico, va dado, por supuesto, a través de esa lengua natural. Ahí estamos entonces dándole un proceso que puede entenderse entonces, un proceso que se puede entender como una forma y manera de poder darle a cada uno de ustedes como perfil profesional unas herramientas necesarias que van a intervenir en el proceso formativo. Si hablamos de proceso formativo, entonces ahí estamos dando una forma de hacer la palabra, una forma de hacer lenguaje. La lengua es el sistema que empleamos para comunicarnos y esta se concreta a través de el habla. Aunque podemos establecer que en los procesos comunicativos la lengua puede tener o es un inventario que los hablantes emplean a través del habla, pero que no pueden modificar.
Y por supuesto, el lenguaje es el medio de comunicación de los seres humanos, quienes utilizamos signos orales y escritos, sonidos, gestos que poseen un significado que les damos y puede ser atribuido. ¿Cuál es la importancia de la lengua y el habla? Como función comunicativa, la función comunicativa primaria del lenguaje es la comunicación. Los seres humanos tenemos una necesidad vital de relacionarnos y esto es posible gracias al lenguaje oral, escrito, gestual, mímico, de señas. Es este proceso de comunicación que el habla constituye el instrumento decisivo de comunicación e interrelación social. Entonces, ahí tenemos entonces un proceso que nos permite darle importancia al habla. Esa importancia que los seres tenemos, esa necesidad vital de relacionarnos, estas relaciones con el contexto social, ese intercambio de pareceres, de ideas, de emociones y sentimientos, entonces cuando expresamos es manifestar a los otros nuestros pensamientos y deseos y nuestras interpretaciones de las cosas, sin miedo, sin temor, solo que podamos darle a nuestro perfil profesional y personal ese posible o es posible por medio del lenguaje, ya que a través de esto se establecen relaciones de comunicación. Entonces podemos entender que el lenguaje viene a ser una actividad única y exclusivamente humana, el cual nos permite comunicarnos y relacionarnos con nuestros semejantes. En otros términos, el lenguaje es la capacidad de toda persona que tiene para comunicarse con los demás y haciendo uso de signos orales, escritos o de otro tipo. Entonces tenemos el lenguaje corporal. ¿Por qué es importante el habla también en nuestros procesos de formación profesional? ¿Por qué es importante el lenguaje? Porque debemos que a partir del discurso oral o escrito podemos expresar nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje a través de técnicas, a través de exposiciones, de mapas mentales, de mentefactos, a través del Phillips 66, a través de debates. Bueno, en fin, todo eso lo tenemos en nuestra formación profesional. Entonces debemos fortalecer el lenguaje, debemos fortalecer el discurso, debemos darle importancia al habla como una forma, porque cabe señalar que en primer lugar los seres humanos vivimos inmersos en un verdadero océano verbal totalmente. Vivimos en un universo de océano verbal totalmente y que en un verdadero mundo en que una realidad social eminentemente competitiva, donde la palabra, en especial la expresada verbalmente, es un factor decisivo y que viene a constituir el puente, el lazo, el medio, instrumento importante de unión o discusión, de comprensión o incomprensión, de éxito, de reconocimiento, de diferencia, de fracaso, de frustraciones, de marginación entre los seres humanos. Entre otros términos, el habla viene a ser un proceso vital que posibilita la comunicación con los demás, aumentando la oportunidad de vivir mejor en una sociedad actual. Así pues, los seres humanos necesitamos del lenguaje verbal para expresar nuestras necesidades, pensamientos, sentimientos y emociones. Lo necesitamos incluso para solucionar lo más elemental de nuestra vida: hambre, sed, abrigo, trabajo. También lo necesitamos para adquirir conocimiento. En estos momentos nos estamos formando para proyectarnos simbólicamente y realmente en el tiempo y espacio, así como para comunicarnos y adaptarnos al medio que nos rodea. Todo esto podemos hacer gracias al lenguaje verbal, que a través del habla, a través de la palabra, pero cuando hay defectos en una cualidad,
de generaciones, una serie de problemas que pueden limitarnos e imaginarnos socialmente. El lenguaje verbal, entonces, es un aspecto instrumental, imprescindible para la vida de relación con otros. Sin él, el hombre es pues un ser socialmente mutilado, sin capacidad para proyectarse simbólicamente. También se le considera como un aspecto fundamental para el desarrollo de la inteligencia y para toda actividad cognoscitiva relacionada con la vida. Es bueno señalar que de esta cualidad se refiere a un hecho puramente mecánico, ni tampoco a algo que se adquiere a través de una manera natural como aprender a caminar, sino que es algo como mucho más complejo y que detrás de esto está el hecho de sentir y pensar bien, el tener personalidad y ser realmente un individuo. Mire la importancia que tiene el lenguaje y el habla. Esa capacidad de poder comunicar, de poder a través de la palabra oral y escrita, hacer un concepto total propia del ser humano. Entonces, como función, como es una función superior, o vamos a decir, de ese ser humano que desarrolla unos procesos de simbolización relativos a la codificación y descodificación de conceptos, de imágenes, el lenguaje kinésico, el corporal, también como los gráficos, la escritura, es una actividad única y exclusivamente humana. Comprensión de los mensajes, tenemos el lenguaje natural, es espontáneo, dado cognitivamente, tenemos aquel que podemos llamarlo formal también, que está más dado hacia la norma. Sí, es más rígido, el técnico, el científico, tenemos un lenguaje también literario, tenemos el lenguaje no verbal, el corporal, tenemos el escrito, tenemos el oral. Bueno, eso se desarrolla. Por eso es importante que resaltemos y podamos también darle importancia a ese lenguaje gestual en el discurso y por supuesto darle importancia a todo ese tipo de lenguaje en nuestra formación y perfil profesional. En este caso, podemos también establecer un proceso o que el habla y el lenguaje es un poder. El lenguaje es el ajuste psicológico que puede darle al niño, adolescente, adulto, el que puede darle también cuando hay defectos en el habla, nos induce a interrogarnos de una forma extrema. ¿Qué pasaría si no pudiéramos hablar con nuestra pareja o con nuestros hijos o con nuestras personas alrededor? Nos hacemos preguntas, ¿qué sucedería si le estuvieran acusando de terrorista y usted no pudiera decir que no es verdad? ¿Cómo nuestra palabra, lenguaje se puede dar, expresar en esos momentos? Todas esas preguntas nos hacen tomar conciencia sobre lo importante, imprescindible que es el lenguaje verbal en la vida de los seres humanos. ¿Cómo podemos desarrollarlo? ¿Cómo lo podemos hablar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos construir? ¿Cómo lo podemos expresar? Es por medio del lenguaje que podemos comunicarnos, informarnos, leer y comprender, trabajar y aprender todo lo relacionado con nuestra vida. Sin embargo, cuando hay defectos o trastornos, ¿sí? En esta cualidad que se producen con serias interferencias, hay obstáculos, ¿sí? Hay rigidez, limitaciones en el desenvolvimiento, que es como ajuste psicológico del afectado a su medio social. En este caso, por ejemplo, de los
Por ejemplo, tenemos casos de personas que pueden tener defectos en el desarrollo del lenguaje y entonces constituyen un impedimento para el habla, sino también para sus vidas, ya que les impide seguir sus aspiraciones educacionales, vocacionales y su desenvolvimiento y reciprocidad social. Para comprender y valorar mejor las consecuencias del defecto del habla, veamos entonces, podemos tener en cuenta que el defecto no solo es un impedimento del habla, sino también es una seria limitación para su desenvolvimiento en la vida. Entonces es una situación dolorosa, pero podemos darle y convertir estos defectos de acuerdo y darle mejor cualidad a una persona y que puede tener un mundo como el que vivimos, que les permite comunicarse con los semejantes, es decir, ser mucho más humano, ya que puede pensar, decir lo que se siente y piensa, comprender y ayudar a los demás valiéndose del lenguaje. Tenemos dentro de ese lenguaje tenemos funciones comunicativas, la función primaria del lenguaje, que es la comunicación. Los seres humanos tenemos una necesidad vital de relacionarnos, tenemos una función cognitiva, el lenguaje tiene también una función, es un instrumento poderoso para el aprendizaje y la abstracción de otras actividades cognitivas, función instrumental de satisfacer las necesidades inmediatas. El lenguaje verbal permite satisfacer las necesidades inmediatas como el hambre, la sed, función personal. El hombre a través del lenguaje puede manifestar o expresar sus opiniones, sentimientos, adaptativa. El lenguaje verbal permite adaptarse adecuada y completamente al medio social, a contextos distintos, diferentes. Función reguladora de comportamiento, tiene una función importante como regular el comportamiento a través del lenguaje interior y también una función controladora sobre el comportamiento de los otros. Todo eso hace el lenguaje, la importancia del lenguaje. Entonces, podemos sentir que dentro de ese proceso de formación profesional, ese perfil profesional que ustedes están desarrollando, está dado todo esto, tanto la comunicación, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, que es valioso para que se convierta en un instrumento de comunicación y de pensamiento. ¿Cuál es la importancia de la lengua? Para comunicarnos, para establecer vínculos con los demás, participantes de la sociedad a la que pertenecemos, ¿sí? La lengua, el idioma, y por lo tanto la función y los objetivos que persigue son mucho más amplios. Agradecer, persuadir, expresar, solicitar, bueno, en fin, todo eso que está dentro de ese proceso de la lengua indígena, por ejemplo, encierran un cúmulo de conocimiento, historia y tradiciones que defienden la identidad de los pueblos, que las hablan. Desafortunadamente, muchas de ellas ponen el riesgo de desaparecer por una serie de razones en que se destacan el racismo, la marginación en que viven sus habitantes. El idioma y la cultura viene siendo una experiencia propia del mundo y que el idioma es una parte integral de la cultura, fundamental en una cultura distinta, diferente. El pueblo expresa a través de ese idioma, intercambia su manera particular de percibir el mundo que lo rodea a la vez que establece su relación con el entorno. La lengua forma parte del sistema cultural y adquiere significado propio como expectativa de comportamientos compartidos, como conjunto de técnicas, de comunicación, de estructura, lingüísticas que son parte del conocimiento social, transmitido y heredado a través de procesos de socialización lingüística. Ven ustedes entonces esa importancia que tiene la oratoria, ¿sí? La oratoria como un proceso de lenguaje. La oratoria como un proceso de el lenguaje. Es por eso
que entonces tenemos presente que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Es también un género literario formado por el discurso, la disertación, el sermón, todo eso es oratoria. La oratoria es el arte de comunicar, ¿sí? Pero también históricamente existía un perfil profesional que se encargaba de redactar textos para los líderes políticos. Es decir, que era el medio para conseguir prestigio ante otros. En la actualidad seguimos utilizándola en nuestra vida cotidiana. Tenemos la oratoria social, tenemos la oratoria pedagógica, la forense, la persuasiva, la sacra, religiosa, dentro de una empresa llamada, tenemos también oratoria, en fin, tenemos las oratorias técnicas, todo eso es una oratoria. ¿O cuál es oratoria? Es el arte entonces de hablar en público con claridad, precisión y elocuencia. Tiene una finalidad importantísima que es persuadir, convencer a los receptores de la temática que estamos hablando, de un tema determinado, sobre algún asunto específico. La palabra como tal proviene del latín oratoria. Eso es oratoria, el arte, los beneficios que trae la oratoria, da más confianza, seguridad, puede expresar habilidades comunicativas y lingüísticas, mejora las habilidades de investigación, potencia el razonamiento deductivo, desarrolla el liderazgo enormemente porque ahí estamos en la parte de persuasión, ayuda a establecer contactos profesionales. ¿Y qué tipo de oratoria es la más importante? Bueno, yo quizás en estos momentos pudiéramos hablar de una oratoria social, conocida como sentimental, de ceremonia, de tipo de oratoria se realiza específicamente en una ceremonia o reunión de entre los diferentes ámbitos a nivel personal, de trabajo, académico, y que cuáles serían las técnicas de oratoria. Nos referimos a las normas, a los criterios que facilitan la elaboración de intervenciones orales. A partir del conocimiento de la retórica, se construye un discurso elocuente hacia una audiencia determinada. Ese es un proceso comunicativo. Así podemos hablar entonces que la lengua y el habla y la oratoria son herramientas necesarias, son fuentes de información, son procesos que facilitan la elaboración de intervenciones orales y escritas, que hacemos con ellas tres podemos trabajar técnicas que nos van a permitir comunicar y expresar ideas, pensamientos, temáticas de estudio, en fin, todo eso a través de lo que nos pertenece y a través de lenguajes técnicos y lenguaje personal individual de cada uno de nosotros. Así que muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de lenguaje 1, y ahí dimos entonces la importancia de la lengua, el habla y de la oratoria en la construcción y formación de su perfil profesional. Ustedes van a seguir desarrollando las actividades que están en plataforma en las diferentes carreras, tanto en UDEFA como en la Uniojeda y con este convenio IESI Ventanas al Conocimiento. Siguen ustedes elaborando sus tareitas y yo las voy observando para luego darle su calificación.
Los invito a que sigan estudiando, formándose y darle importancia y fortaleza también a ese, y fortalecer, vamos a decirlo, un fortalecimiento total de ese discurso oral y escrito en su perfil profesional como ingenieros, arquitectos, como abogados, como contadores, administradores, como licenciados, pedagogos, en fin, en todos esos perfiles profesionales que ustedes se están formando. Un abrazo, que Dios los bendiga.